Podemos estar aquí en esta noche para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Él es un Dios todopoderoso, amén. Y qué bueno que usted tomó este tiempo para poder rendirle honor, gloria al Señor con todo el corazón. Qué hermoso es poder, dice el salmista, habitar los hermanos juntos en armonía, amén. Y qué bueno que podemos estar en esta noche. Abra su Biblia por favor conmigo en esta noche en la carta a los Romanos, capítulo 12, por favor. Hemos estado hablando muchísimo acerca de Pablo estos días, ¿verdad? Estos últimos días. Y aquí escribe a los hermanos en Roma, a los Romanos, capítulo 12. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y quiero que podamos leer del 1 al 3. Vamos a tomar en esta noche el versículo 3. Pero mire lo que dice así la escritura aquí en este versículo del 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Señor Jesús, te damos gracias una vez más y pedimos en esta noche que seas tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, revelándonos tu palabra. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das. Gracias porque podemos sentir tu presencia en esta noche. Tú estás con nosotros y, Señor, ahora queremos ser enseñados por ti a través de tu palabra. Bendícenos, por favor, Señor. No te pedimos que bendigas tu palabra porque tu palabra es bendita, pero te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Señor, gloria a Dios. Leo una vez más el verso 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hace unos días estaba platicando con una persona y le dije a esta persona, después de esa plática que estábamos teniendo, le dije: no eres dueño de la verdad. No eres dueño de la verdad. Dice: tú tampoco. Digo: sí, ni yo tampoco. La verdad viene escrita en la palabra de Dios, amén. Y estaba viendo, ¿verdad?, esta palabra que le dije: no eres dueño de la verdad, porque muchas veces, ¿verdad?, nos creemos dueños de la verdad y creemos que nosotros, el concepto que tenemos, la opinión que tenemos es única, ¿sí? Voltea a ver a su alrededor, ¿cuántos hermanos hay? Cada uno, gracias a Dios, cada uno somos diferentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Sí? Y no somos usted y yo dueños de la verdad. Muchas veces nos creemos dueños de la verdad, y ese creernos dueños de la verdad, hermanos, hace que usted y yo caminemos con orgullo, hace que usted y yo seamos orgullosos y que no aceptemos y que no escuchemos la opinión de los demás. La opinión de cada uno de nosotros es muy respetable. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? La opinión de cada uno de los que estamos aquí es muy respetable. Sin embargo, hermanos, tanto usted como yo, su opinión es muy respetable y la mía es muy respetable, pero cuando venimos al conocimiento de Dios, tanto su opinión como la mía tiene que ajustarse a la opinión de Dios, amén. Tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Ni tú ni yo, ni usted ni yo somos dueños de la verdad, aunque muchas veces lo pensamos así, ¿sí? Y mire, yo quise tomar como referencia este versículo porque aquí Pablo está hablando a los hermanos en Roma. Y mire que Dios comenzó a dar dones a los hermanos ahí,
¿verdad? Comenzó a hacer cosas grandiosas con los hermanos en Roma. Hubo una bendición de parte de Dios muy grande. Sin embargo, la iglesia se estaba desviando del actuar correctamente, ¿sí? Se estaba desviando del poder hacer lo correcto y comenzaron a sentirse más que otros hermanos, más que otros cristianos, por el hecho de haber recibido un don o un talento. Amén. Y mire, los problemas que normalmente tenemos, ¿verdad? O las áreas de oportunidad, ¿verdad? Que les llama, ¿verdad? Que tenemos normalmente vienen desde tiempos antiguos, ¿sí? Desde tiempos, ¿verdad? De la iglesia primera, la iglesia primitiva. Y mire que la iglesia estaba equivocándose, se estaba desviando porque comenzaron a sentirse más que otros por el hecho de haber recibido un don o un talento. Y estaban siendo guiados más que por el Espíritu Santo de Dios, por el orgullo. Amén. Y yo creo que esta palabra, ¿verdad? Dios la quiere poner en nuestro corazón para que usted y yo tomemos en cuenta cómo nos estamos moviendo, cómo estamos caminando bajo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Cómo lo estamos administrando. ¿Lo estamos haciendo bajo la dirección del Espíritu Santo o lo estamos haciendo bajo nuestro orgullo, creyendo que usted y yo tenemos o somos dueños de la verdad? Y quiero decirle que ni usted ni yo somos dueños de la verdad. Amén. Y tenemos que mirar esto con mucha atención. Debemos de recordar que los dones espirituales, escúcheme bien, los dones espirituales o lo que Dios deposita en cada uno de nosotros no es lo mismo que madurez. Escúcheme bien, por favor. Los dones que podemos usted y yo tener no es lo mismo que la madurez. Muchos pueden tener esos dones de parte de Dios y andar tambaleando en la madurez. No hay madurez y entonces, ¿verdad? Nos creemos dueños de la verdad, nos creemos usted y yo, ¿verdad? Ese corazón comienza a engrosarse, a sentirse orgulloso por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que Dios ha puesto en nosotros. Escúcheme bien lo que acabo de decir, por lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero nosotros, hermanos, muchas veces no estamos actuando maduramente. Y los dones que podamos tener, discúlpeme, pero no hablan de madurez. Y es importante poder tener madurez, poder ser maduros cada día para que los dones que Dios ha derramado en cada uno de nosotros puedan ser administrados de manera efectiva. De lo contrario, no va a suceder nada, hermanos. Entonces, qué importante es eso. Dios comenzó a derramar dones. Y había una competencia grande dentro de la iglesia ahí en Roma, ¿verdad? De ver quién era más, quién sabía más. Entonces debemos de recordar que la dotación espiritual no es lo mismo que madurez. Solo porque una persona tenga dones, ¿verdad?, espirituales, no significa que necesariamente sea maduro espiritual. Y podemos ver algunos ejemplos bíblicos. Podemos ver algunos ejemplos, no los vamos a ver ahora, pero le menciono rápidamente uno. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón tenía una capacidad dada por Dios, sin embargo su corazón era inmaduro. Fue un hombre muy inmaduro. ¿Quién le dio esa fuerza? Dios. Dios lo capacitó, Dios lo dotó. No había hombre más fuerte como él, ¿sí? Sansón. Sin embargo, por la falta de madurez, mire qué fue de la vida de Sansón. Podemos ver qué triste final tuvo Sansón. Y aunque Dios siempre, ¿verdad?, pues hace lo que en su voluntad ha determinado, hermanos, muchas veces usted y yo podemos errar, ¿sí?, en poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado dones o nos ha dado ministerios. Y Dios va a hacer su obra contigo, contigo, conmigo, o sin ti, sin mí. Dios la va a hacer. Pero ese no es el problema, o ese no es el asunto. El asunto importante es que usted y yo podamos disponer nuestro corazón para que lo que Dios puso en mi vida yo lo pueda usar de manera correcta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es importante. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, no entendemos esto, lejos de ser maduros espiritualmente, híjole, vamos a errar, ¿sí? Pero cuando nos movemos como realmente somos, ¿sí?, porque muchas veces, ¿verdad?, nos creemos más, creemos que bueno, que nadie nos merece, ¿sí?
y ahí, ¿verdad? Pecamos delante de Dios. Pero mire, cuando nos vemos realmente como somos, cuando usted va al espejo de su casa, antes de venirse ahorita a la reunión, usted se miró en el espejo. Si no fue el de su casa, fue el de su auto, y se miró, ¿verdad? Para poder venirse para acá. Amén. Hermanos, cuando nos vemos realmente como somos, escúcheme bien, será más difícil caer en el orgullo. Amén. Y el mejor espejo para ver realmente cómo somos es la palabra de Dios. Y cuando usted y yo nos miramos en este espejo que es la palabra de Dios, entonces va a ser muy difícil que caigamos en el orgullo. Pero cuando nos creemos dueños de la verdad, cuando creemos que nosotros somos esto y somos más, y mire, y lo disfrazamos de cristiano porque pues Dios me creó, porque así Dios lo dice en la palabra. Pero estoy fuera, ¿verdad? Del orden correcto, de mirarme en ese espejo. Y cuando muchas veces, aunque yo mencione, es que soy hijo del rey, soy hijo de verdad, del Todopoderoso, está bien, lo creo. Pero esa expresión muchas veces nos habla de falta de madurez. Y tú y yo tenemos que aprender a madurar para que lo que el rey ha depositado en nosotros, usted y yo podamos agradar y complacer el corazón de ese rey. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando nos vemos realmente como somos a través de la palabra, hermanos, va a ser más difícil que usted y yo caigamos en el orgullo. ¿Sí lo cree así? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos usted y yo? ¿Qué perspectiva tenemos usted y yo? ¿Sí? Y mire, estaba mirando esta palabra de perspectiva y viene una palabra del latín, perspectivus. Y este es un derivado de la palabra perspicere, que significa mirar a través de, observar atentamente. Y esta palabra del latín medieval habla de perspectiva óptica, ¿sí? La perspectiva que tenemos usted y yo. Y mire, la perspectiva de una persona es la forma en que interpreta y ve el mundo. Eso lo podemos encontrar en el diccionario y es influenciado por sus experiencias, por sus creencias, es influenciado por sus valores, por la cultura, ¿sí? Y también, ¿verdad? Esta palabra de perspectiva se refiere a la capacidad de considerar un asunto desde el punto de vista de otra persona o la visión global, ¿sí? Y sensata de la vida. Así lo podemos entender. Y esa perspectiva moldea la forma en que esa persona se ve a sí misma y ve a los demás. Esa perspectiva moldea a la persona en la forma en la que se ve a sí misma y a los demás. Y bueno, esa perspectiva puede impactar sus emociones, puede impactar su ánimo y puede impactar sus decisiones. Qué importante es eso, ¿sí? La perspectiva puede mover lo más profundo de mis emociones, puede mover lo más profundo de mi corazón o número uno, actuar correctamente, o número dos, actuar incorrectamente. Y ese actuar correcta o incorrectamente depende mucho de la perspectiva que tenemos. Y muchas veces tenemos una perspectiva un poco equivocada de nosotros mismos. Vuelvo a repetirlo, porque nos creemos dueños de la verdad, porque creemos, verdad, que nosotros somos los mejores. Y cuando venimos a la luz de la Escritura nos damos cuenta que no es así. Y entonces Dios, a través de su palabra, nos ubica, nos pone, verdad, nos alinea para que usted y yo, hermanos, podamos en nuestras emociones, en nuestras decisiones, tomar o dar pasos correctos, pasos firmes. ¿Está conmigo en esta noche? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay otra definición de perspectiva que lo define así, que es apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas, ¿sí? Vea, apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. Y bueno, muchas veces, ¿verdad?, se puede actuar de esa manera. Hace muchos años, no sé si todavía, yo creo que todavía está, ¿verdad? No sé si han visto la imagen, es una fotografía, una imagen de un gatito que se está viendo al espejo y en el espejo es un león. ¿Sí lo han visto? ¿Sí? Y bueno, muchas veces nuestra perspectiva, ¿verdad?, está un poquito exagerada, ¿no? Está bien que usted y yo tengamos, ¿verdad?, ese
ánimo, ¿verdad? Que tengamos, ¿verdad? Que nos querramos, ¿verdad? Usted y yo, sí, está bien que nos amemos, pero muchas veces nos vamos, ¿verdad? A los extremos. Hemos dicho desde este lugar que los extremos son malos, ¿sí? Y mire, muchas veces esta perspectiva es eso, una representación engañosa y falaz de las cosas, y el que actúa de esa manera, bajo esa perspectiva engañosa, es el diablo. Usted y yo lo sabemos. Dice que él es padre de mentira, ¿sí? Pero Dios no tiene una perspectiva engañosa. Todo lo que Dios nos dice y todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos habla es verdad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios nos habla en su palabra es verdad. Ahora, es importante esto, porque muchas veces, ¿verdad? Tomamos esa perspectiva incorrecta y bueno, hay un caos en nuestra vida. Hay un caos en nuestro corazón. Y muchas veces lo que creemos ser es engañoso. Engañoso para nosotros mismos y engañoso para los demás, porque vuelvo a repetirlo, nuestra perspectiva no está bien alineada a la palabra de Dios. Tenemos que estar bien alineados a la palabra de Dios, para que entonces el concepto que yo tengo de mí mismo pueda ser conforme a la palabra. Otra vez leo el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, ¿sí? Pero mire, Dios se muestra y Dios es verdad. En Él no hay perspectiva engañosa, no lo hay, no lo hay. Y cuando usted y yo nos alineamos a su perfecta voluntad, y hemos estado enseñando y hemos estado diciendo, ¿verdad?, que para poder ser adoptados como hijos necesitamos arrepentirnos. Y una vez que usted y yo nos hemos arrepentido de corazón, entonces la perspectiva correcta de quién es Él y de quién soy yo, hermanos, nos va a guiar en una comunión perfecta con Dios. Bendito su nombre. Dios es bueno. Amén. Importante esto. Y mire, nadie puede comprender a Dios, pero usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, podemos entender lo que dice su palabra. Amén. Sus pensamientos, sus acciones, lo que hay en su corazón, aquí está plasmado en la palabra. Lo que hay en su corazón, hermanos, ¿sí? Dice la Escritura ahí, ¿verdad? En Primera de Corintios 2:16, anótelo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos por su Espíritu Santo entender lo que Él, ¿verdad?, desea para cada uno de nosotros. Podemos esperar su respuesta, podemos tener una comunión con Él, ¿sí? ¿Estamos pasando tiempo con nuestro Dios? ¿Cómo ve? Individualmente, ¿estamos pasando tiempo suficiente para tener su misma mente? ¿Cómo ve? Porque es importante. Si tú y yo no pasamos tiempo suficiente para tener la mente de Cristo, entonces nos vamos a mover conforme a nuestra propia perspectiva, ¿sí? Y es por eso que muchas veces chocamos y, híjole, tenemos un montón, una serie de problemas o de asuntos ahí, ¿verdad? Turbios en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero en la medida en la cual usted y yo tenemos una buena comunión con Él, una buena relación con Él, en esa medida, mire, mi mente se ajusta a la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios. Y entonces usted y yo podemos glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Entonces en esa relación íntima es como va a venir, ¿verdad?, esa mente de Cristo, su presencia. Vamos a entender su presencia o sentir su presencia, vamos a comprender su palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, vuelvo a repetirlo, todos sabemos que el diablo es mentiroso, ¿sí? Y esto debemos de entenderlo, porque todo lo que el diablo ofrece está dentro de la perspectiva engañosa. Amén. Está dentro de esa perspectiva engañosa. Lo que pone delante de muchos de nosotros es solo un engaño, es pasajero. Y qué triste es esto, ¿sí? Porque mira, te hace sentir bien, aparentemente te hace sentir bien, te dice que vas a ser feliz, y creo que todos nosotros, toda la humanidad está en búsqueda de la felicidad, ¿cierto o no? ¿Usted no? Yo sí, yo estoy en búsqueda de la felicidad, ¿sí? Y no porque sea Will Smith, ¿no? No. Pero todos estamos en búsqueda de la felicidad. Y si usted y yo vamos a la palabra,
la vamos a encontrar. ¿Cuántos creen eso? Todo el mundo está buscando eso y el enemigo, el diablo lo sabe. Y por eso pone delante de cada uno de nosotros, de la gente allá afuera y de muchos de los que estamos aquí, pone delante de nosotros algunas cosas, ¿verdad? Que nos van a hacer sentir bien, que nos van a ayudar a alcanzar la felicidad. Te dice tantas y tantas cosas y muchas veces, mire, nosotros, y hablo porque tenemos el conocimiento de Dios, muchas veces nosotros le creemos. Creemos más a las cosas que el diablo nos está poniendo enfrente que a la palabra de Dios, ¿sí? Y es ahí cuando volvemos a lo mismo, ¿no? Que le decía al principio, nos creemos dueños de la verdad y la verdad de la palabra la hacemos a un lado. Y vivimos en un mundo de perspectivas incorrectas o falsas. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Pero cuando Dios viene a nuestro corazón, Él nos hace ver las cosas como son. Amén. Y entonces vamos a ver la realidad de las cosas. Un ejemplo rápido, vamos a ver ahorita muchos más, pero un ejemplo rápido. Muchas veces, ¿verdad? Se nos ha enseñado que el hecho de ser cristiano va a haber bendición a nuestra vida, y hoy en muchos lugares se predica esto, ¿verdad? Que si tú eres cristiano y das, ¿verdad? Hablando de dinero, ¿verdad? Que quitan el dinero a las personas, que entre más des, más bendición recibes. ¿Sí ha escuchado eso? En muchos lugares enseñan eso, ¿sí? Y cuando no se da, entonces viene el enemigo y dice, mira, tú estás dando y no más nada, ¿sí? Y mira, ahí entra el enemigo en esa perspectiva engañosa. Pero cuando usted y yo vamos a la palabra y nos damos cuenta, hermanos, que Dios al que quiere le da, y al que no quiere, ¿verdad? No le da, o le da lo necesario. Amén. No es que no le dé, es que le da lo necesario. Pero muchas veces nos queremos tener más. Y entonces cuando tú y yo vamos a la perspectiva correcta de la Biblia, tú y yo vamos a saber vivir como el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente, en abundancia, en escasez, ¿sí? Bueno, he aprendido a vivir de esa manera. Cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta, tú y yo vamos a entender que Dios es Jehová Jireh, que Él nos va a suplir, que Él nos va a proveer. Amén. Y que va a haber tiempos de bendición, gloria a Dios, y que va a haber tiempos de escasez, gloria a Dios, pero que no nos va a faltar nada. Si las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, tienen el alimento todos los días. Tengo en casa unas aves y tengo que darles todas las mañanas de comer, ¿sí? Y bueno, las tengo allí en su jaula, ¿verdad? Y todas las mañanas tengo que dar su comida. Bueno, las aves que están afuera reciben su alimento. Dios provee el alimento. Mira qué hermoso es eso. ¿Cuánto no más hará por cada uno de nosotros? Pero cuando estamos bajo la perspectiva incorrecta, eso va a hacer que tú y yo nos desanimemos, estemos todos tristes, todos cabizbajos. No, es que esto, es que el otro, es que esto más. Pero cuando estamos en la perspectiva correcta, decimos, Señor, tu nombre sea glorificado, aún en medio de esta situación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué importante es tener la mente de Cristo. Qué importante es tener la mente de Cristo, amén, en cada uno de nuestra vida, de nosotros, ¿sí? Entonces ya sabemos que el diablo es mentiroso y nosotros le seguimos creyendo. Y eso, hermanos, va a hacer que nosotros, escúcheme bien, por voluntad propia, seamos esclavos del pecado, seamos esclavizados del pecado. Hemos hablado, y uno de los temas normalmente que siempre se menciona es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Y habla no solamente de noviazgo, habla de mucho. Esta palabra habla de muchísimo, tiene muchísima enseñanza, muchísima información. Pero muchas veces, ¿verdad? Pasamos por alto esa porción de la escritura y mire, vivimos bajo nuestra propia perspectiva, hacemos la verdad de Dios a un lado. Yo me creo dueño de la verdad y digo, no, a mí no me va a pasar eso. Yo sé porque puedo orar al Señor, pero mire, estoy siendo, según yo, dueño de mi propia verdad, porque eso no viene en la palabra de Dios. No lo encuentro por ningún lado. La palabra de Dios no me dice que a lo mejor tengo un chance para convertir a esa persona. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual. Pero mi verdad, que es más poderosa, porque yo le dije que la perspectiva engañosa y la verdad mueven nuestras emociones, ¿se acuerdan? Y nos hace tomar decisiones. Y me ha tocado ver a muchísima gente
¿verdad? En mi generación, cuando estábamos en la iglesia, mi generación de jóvenes, ¿sí? Algunos de ellos, ¿verdad? Dios les dio su pareja, pero algunos de ellos tomaron, ¿verdad? Pues decisiones incorrectas y de verdad dejaron de asistir a la iglesia. Hasta la fecha muchos de ellos ya no se reúnen, se alejaron de Dios, porque ellos plasmaron su propia verdad, su propia idea, y dejaron la palabra de Dios a un lado. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la perspectiva equivocada. Pero cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, en la mañana estábamos platicando con las maestras, que luego salen diferentes temas, y uno de los temas fue ese, ¿verdad? Y decimos, es que muchos jóvenes se desesperan porque ven que algunos otros ya se casaron, ven que algunos otros ya tienen una pareja y se desesperan, pero Dios actúa de diferentes formas, diferentes maneras. Amén. No se tiene que repetir forzosamente la situación. Entonces, espera el tiempo de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Porque Dios es fiel. Ay, hermano, pero es que, bueno, si Sara pudo tener hijos, y decíamos, bueno, están otros tiempos, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero vivamos bajo la perspectiva correcta, alineándonos a su voluntad, y entonces vamos a obtener bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Mire, quizá usted diga, bueno, es que como que no entiendo mucho eso, ¿verdad? Busca al Señor, acércate al Señor para que Él pueda revelar su palabra. Alaba el nombre del Señor. Amén. Muchos de nosotros podemos decir, ay, hermano, la verdad es que yo sí vivo apartado del diablo, yo sí vivo en santidad, yo sí, ¿verdad? El pecado a mí no me llama la atención, ¿verdad? Esta palabra no es para mí, es para fulanito y para sutanito. Ellos sí son bien pecadores, ellos sí son bien malos, hermano, ¿sí? Mejor predíqueles a ellos. Señor, gracias porque no soy como ellos. Y bueno, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, anótelo solamente, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vuelvo a leer Romanos 12:3, ¿sí? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, en la primera carta, cuando dice, ¿verdad?, que el que quiere estar firme, mire que no caiga, habla del contexto. Está narrando lo que pasó con el pueblo de Israel. Están hablando de lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel. Y algunos de ellos se maravillaban de que muchos de ellos, ¿verdad?, hayan caído, hayan cometido pecado. Y Pablo les escribe y dice, bueno, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y Pablo les aplica la palabra a ellos, porque algunos de ellos pensaban, ¿verdad?, andar muy bien en sus actividades, en los templos y en otros lugares. Pero mire, por otro lado estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Y ellos aparentemente por un lado, ¿verdad?, estaban agradando a Dios, pero por otro lado estaban practicando algunas cosas que no eran correctas. Y ellos se creían estar firmes según su propia perspectiva, según su propia verdad. Ellos creían estar firmes, pero Pablo, ¿verdad?, ve esta situación y les dice ahí, ¿verdad?, bueno, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esta palabra, el que cree estar firme, habla de estar en pie, de estar puesto, estar bien, ¿verdad?, parado, bien firme. Y lo contrario de esto es estar caído, ¿sí?, estar derribado. Y Pablo hace, ¿verdad?, mención de esta palabra, porque de la misma palabra que están expresando de los israelitas que cayeron en el desierto. Pablo les aplica la misma palabra y dice, bueno, aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Y mire, vamos a ver ahí, estamos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos rápidamente ahí, quiero ver algunas cosas. Primera de Corintios, capítulo 10. Le dije que nada más lo anotara, pero vamos ahí. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Pero si leemos desde el versículo 1, ahí hay amonestación contra la idolatría. Se menciona a los hermanos, se menciona a sus antepasados, ¿verdad? Y mire,
Y Pablo les dice, bueno, esas cosas quedaron escritas para que ustedes no lo hagan, para que ustedes no vivan de esa manera. Dice, porque no quiero, hermanos, verso 1, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Y vea, ahí habla de algunas cosas. No voy a hablar de estas cosas, ¿verdad? Bueno sería poder hablar de algunas de ellas, pero una vez más Pablo le dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Que muchas veces, ¿verdad?, según la definición que vimos hace un momento de perspectiva, es una apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad?, dentro de la iglesia se está viviendo de esta manera, analizando o teniendo puntos de vista según lo que nosotros analizamos y no según lo que dice la palabra. A mi forma de ver las cosas, hermano, debe de hacerse así. Según lo que yo entiendo, hermano, debe de hacerse así. Y vertimos nuestra propia opinión, perspectiva de lo que analizamos, ¿sí? Y por eso estamos confundidos muchas veces. Ahora, nosotros por naturaleza tenemos una perspectiva incorrecta. Nuestra forma de ver las cosas, hermanos, y analizarlas está dentro de esa perspectiva incorrecta. Por eso necesitamos al Señor en nuestro corazón. ¿Amén? Por eso necesitamos que Él esté en nuestro corazón, que Él tome el control de nuestra vida, que Él sea el centro en nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, como todo, existen los dos extremos. Yo le he hablado de esto en este lugar. El extremo del religiosismo y el extremo del liberal. Amén. Y ambos extremos son muy peligrosos. Y bueno, el liberal muchas veces, ¿verdad?, en esa perspectiva está incorrecta. Y mire, en muchas ocasiones esa persona hace comparaciones para tratar de justificar su propia acción, ¿sí? Se compara las actitudes de otros con las suyas, ¿sí?, las cualidades de otros con las suyas, y normalmente cuando hacemos esas comparaciones, le voy a decir algo y usted va a estar de acuerdo conmigo. Normalmente cuando hacemos esas comparaciones, siempre usted y yo salimos ganando, ¿sí o no? Siempre usted y yo somos mejores que los otros. Siempre usted y yo somos los buenos, los otros no, ¿sí o no? Siempre que hacemos una comparación. Muy pocas veces al hacer una comparación decimos: no, la verdad es que yo no, o yo, verdad, no soy tan bueno, o yo me equivoqué. No lo hacemos. Normalmente siempre ganamos usted y yo cuando hacemos esas comparaciones. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una perspectiva que nos hace poder vivir en ese orgullo y decir: no, todo mundo está mal menos yo, ¿sí? Y muchas veces, verdad, pues salimos ganando. Casi siempre somos mejores que los demás, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, se dice: reprobé el examen. Sí, pero pues la verdad es que todos lo reprobaron, ¿sí? Y tratamos de justificar nuestra situación, ¿sí? Hice esto incorrecto, pero también fulanito lo hizo y no pasó nada, no le llamaron la atención, entonces yo también lo puedo hacer. Si fulanito se fue y hizo y deshizo y después regresó, bueno, pues yo también. Y vivimos bajo esa perspectiva incorrecta
Y comparamos, ¿verdad? Nos comparamos con los demás, justificando lo que queremos hacer. Escúchame bien, justificando lo que queremos hacer. Y siempre se escucha por ahí decir: ¿por qué a mí sí y por qué a ellos no los regañan? ¿Por qué a mí sí me prohíben y por qué a ellos se los permiten? Porque normalmente hacemos esas comparaciones, ¿sí? Porque tenemos una perspectiva diferente, ¿sí? Una perspectiva distinta. Y para justificar nuestras actitudes nos comparamos con ellos, ¿sí? Mire, nos comparamos con los que son más malos que nosotros. No, es que ellos hicieron esto, pues yo también lo puedo hacer, ¿sí? Y nos comparamos con los que son más malos que nosotros, ¿sí? Y bueno, ese es el lado liberal. El lado religioso, ¿verdad? Habla también muy fuerte. Otra vez digo, dice la Escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y bueno, habla, ¿verdad?, de poder, cuando habla de que no tenga más alto concepto de sí. Esta palabra es traducida del hebreo huperfrone, y es estimarse uno demasiado, estimarse uno mismo demasiado. Otra es ser arrogante, ¿sí? Aquel que se siente más que los demás, en habilidad, en conocimiento, en estatus, en dones, en talentos, ¿sí? Esa es una persona arrogante. Y estaba viendo que aquellos que se sienten dueños de la verdad son arrogantes, son orgullosos, ¿sí? Y no permiten que nadie les pueda corregir. No permiten, o sea, su opinión y su decisión es la única que cuenta. Y no tomamos en cuenta lo de los demás. Y eso, ¿verdad?, nos hace ser arrogantes, porque nos sentimos con más habilidad, con más conocimiento, con más estatus, con más dones, con más talentos, ¿sí? Y Pablo dice que piense de sí con cordura. O sea, que tenga una mente completa, cabal, que esté sano en sus pensamientos, que esté sano en su corazón. Esta palabra de cordura nos habla de ser moderado, de ser cuerdo, de ser prudente. Y me llamó mucho la atención esto: cuando tú y yo, hermanos, no pensamos de nosotros con cordura, sino que pensamos, ¿verdad?, ahí más, tenemos un concepto más alto, no estamos cuerdos, estamos medios, ¿sí? No estamos pensando con cordura. Y es por eso, ¿verdad?, que nuestro ego se va hasta arriba y no somos sabios, ¿sí? Pablo les escribe a los hermanos, les está diciendo: hey, a ver, tranquilos, no se crean los muy. En pocas palabras, no se crean los muy presumidos, no sean los muy, ¿verdad?, presumidos. No, tranquilos. Y bueno, quiero ver algunos ejemplos. Anote el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, por favor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lucas capítulo 18, del versículo 9 al versículo 13. Usted sabe la historia, se lo voy a leer. Ahí está, ¿verdad?, la parábola del fariseo y el publicano. Y vea lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hago una pausa. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ellos eran arrogantes, ellos se creían dueños de la verdad, ellos tenían una perspectiva equivocada. ¿Sí está conmigo? Y Jesús les habla a ellos: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ve aquí, ¿verdad? Nos marca la diferencia entre aquellos que se creen mejores que los demás, que hace que vivamos en arrogancia, en altivez, en soberbia, ¿sí? Que hace que nos separemos de los demás. Ay, no, ¿cómo voy a juntar con ellos, verdad? Pecadores, ¿sí? Y que no valoramos lo que los demás puedan hacer. El fariseo, escúcheme bien, el fariseo no fue al templo a orar, ¿sí? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, pero yo veo que el fariseo no fue a orar, fue a anunciar todo lo que era, ¿sí? Y yo creo que la mayoría, ¿verdad? O que todos pudiesen escuchar, ¿sí? ¿Quién era él? Él fue a declarar lo que él hacía, lo que él era, ¿sí? O lo que no era, porque tenía una perspectiva incorrecta. Pero dice que el publicano, ¿sí? El publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Y muchas veces, hermanos, el creernos justos por mérito propio, eso es peligroso, porque vuelvo a repetir, eso conduce al orgullo, ¿sí? Y hace que usted y yo despreciemos a los demás, ¿sí? Nos impide aprender de los demás. Deberíamos nosotros hacer la oración como el publicano, porque usted y yo necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Y esta oración debería de existir en nuestro corazón. Hermanos, no permitamos que el orgullo nos impida reconocer nuestra necesidad de Dios. Escúcheme bien. Muchas veces todo aquel que desprecia la palabra es un corazón orgulloso, ¿sí? Porque dice, no necesito de la palabra de Dios. Pero todo aquel, hermano, que reconoce su falta delante de Dios, ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Están cerrando la puerta al orgullo, están cerrando las puertas al orgullo y están reconociendo su necesidad de Dios todos los días. Bendito el nombre del Señor. Podemos ver, anótelo, no lo voy a leer, pero Evangelio según San Lucas también, en el capítulo 23, ahí estamos cerquita. Solamente le voy a narrar qué fue lo que pasó, porque ahí en el capítulo 23, del versículo 39 al versículo 43, nos habla de 2 hombres que fueron crucificados junto con Jesús. ¿Se acuerda? 2 malhechores, ¿sí? Uno a su derecha y uno a su derecha y uno a su izquierda. Y por ahí, ¿verdad? Hubo un diálogo entre estos hombres con Jesús. Y mire que la perspectiva del primer hombre, el que encara allá a Jesús, ¿verdad? El que le dice allá a Jesús, ¿verdad? Que si él era el Hijo de Dios, pues se salvara a sí mismo y lo salvara a ellos. Él tenía una perspectiva, ¿verdad? Totalmente diferente. Y él creía que Jesús también era digno de muerte. Y su perspectiva, y mire por favor, su perspectiva de este hombre era totalmente incorrecta, porque no conocía a Jesús. No que no conociera lo que hacía, porque en ese entonces todo lo que Jesús hizo, bueno, tuvo mucha fama Jesús. En todos lados se hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es que no conociera este malhechor a Jesús, que cuando dice que no conocía a Jesús, o cuando menciono que no conocía a Jesús, es que no creía en él como Mesías. Todos los judíos no creían en él como Mesías, y dentro de ellos estaba este malhechor. Por eso, ¿verdad? Se burla de él y le dice, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Por qué? Porque él no creía en Jesús. Y mire, usted y yo no vamos a poder tener una perspectiva correcta si no creemos en Dios, si no creemos en él, si no creemos en su palabra. Otra vez, yo no estoy diciendo que usted no crea en Dios. Al decir creer en Dios es obedecer a su palabra. ¿Está conmigo? Obedecer a su palabra. Cuando usted y yo obedecemos a su palabra, estamos creyéndole a él. Bendito su nombre. Y este hombre no conocía a Jesús. Y al decir, hermanos, vuelvo a repetir que no conocía, es porque no creía en Jesús. Por eso le dice, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Y mire, cuando nuestra perspectiva no es correcta, usted y yo dudamos de quién es Dios, dudamos de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, el otro que estaba al otro lado,
le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y entabló esa conversación con el otro malhechor. Le dijo: bueno, tú y yo merecemos, pero este hombre es inocente. Mire que esa declaración está diciendo que ese corazón de ese otro hombre que estaba crucificado creía en Jesús como Mesías, a tal grado que dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Amén. Está declarando que le conoce, que cree en él. Y la perspectiva de este otro hombre, entonces, hermanos, es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Nuestra perspectiva siempre nos va a llevar a hacer lo que nosotros queremos hacer, pero la perspectiva correcta, alineada a la voluntad de Dios, escúcheme bien, siempre, siempre, siempre nos va a llevar a glorificar el nombre del Señor. ¿Bajo qué perspectiva estamos viviendo? Ahora viene aquí la pregunta: en lo que usted y yo estamos haciendo, ¿estamos glorificando el nombre del Señor? Porque si no está glorificando lo que estamos haciendo el nombre del Señor, creo que estamos bajo la perspectiva equivocada. Pero si lo que estamos haciendo está glorificando el nombre del Señor, creo que vamos sobre la línea correcta. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voltea con tu compañero y dile: ánimo. No se siente tanto frío aquí adentro, está tranquilo. Dios es bueno, ¿lo cree? Mire, la perspectiva de este hombre, de este segundo hombre, lo llevó a reconocer y a glorificar a Dios en todo tiempo. Hermanos, usted y yo vamos a glorificar a Dios cuando vivamos bajo la perspectiva correcta, alineados a la voluntad de Dios. Todo va a ser para gloria de Dios. Cuando te vayas a trabajar, va a ser para gloria de Dios y vas a hacer lo correcto. Cuando estés ahí donde nadie está, cuando estás tú solo, vas a glorificar el nombre del Señor y vas a hacer lo correcto. Las decisiones que tengas que tomar van a ser decisiones firmes, decisiones correctas. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la perspectiva correcta. Pero cuando no importan los dones que tengas, no importan los talentos que tengas, eso no importa. Si tú y yo no estamos alineados a su voluntad, no pasa nada. Amén. Un personaje más en Marcos capítulo 10, usted lo sabe, no lo voy a leer, se lo narro también. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Y mire que este ejemplo, ¿verdad? Pues seguramente nos ha impactado, a mí me ha impactado muchísimo, a usted también. Sí. Ahí del 17 habla del joven rico. ¿Cuántos han escuchado? Muchas veces lo hemos leído, lo hemos compartido. El joven rico. ¿Sí? Y mire, dice el 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Escuche bien la actitud de este joven. Vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Amén. Y aquí con esta declaración Jesús está declarando que Él es Dios. Bendito su nombre. Dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, escuche, todo esto lo he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y aquí quiero hacer una pausa. Cuando dice que Jesús le amó, Jesús entendía lo que había en lo más profundo de su corazón. Y Jesús lo vio con ternura, porque este hombre le decía: Señor, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Sí? He seguido los mandamientos, he guardado los mandamientos. Dice: Jesús le amó. Amén. Estoy ahí en el versículo 21. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen
riquezas, hasta ahí solamente. Mire, qué barbaridad. Este joven decía haber guardado los mandamientos desde su juventud, y el primer mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le está diciendo, ni siquiera el primer mandamiento, amigo, ni siquiera el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muchas veces usted y yo vivimos dentro del servicio, dentro del ministerio, dentro del trabajo de la iglesia, dentro de los rituales cristianos, de los ritos cristianos, y vivimos ahí, y hermanos, y decimos amar, y decimos guardar, y decimos, cuando ni siquiera el primer mandamiento somos capaces de guardar: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Nuestro corazón está partido. Ama por allá afuera algunas cosas, desea por allá otras, pero dice amar a Dios. Ni siquiera el primer mandamiento hemos guardado: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y creo que Jesús actúa de la misma manera que con este hombre con nosotros. Nos mira y nos ama, porque sabe que ni siquiera el primer mandamiento estamos guardando. Estamos viviendo bajo nuestra propia perspectiva, mi propia verdad. Me creo dueño de la verdad y digo, no me juzgues porque yo estoy haciendo esto, yo estoy viviendo de esta manera, cuando ni siquiera el primer mandamiento estamos guardando, hermanos. ¿Sí? Vivamos bajo la perspectiva de Dios. ¿Bajo qué filtro tú y yo nos atrevemos a decir que estamos haciendo lo correcto, que estamos guardando la palabra de Dios? Este joven, ¿verdad? No sé qué filtro quiso usar, pero dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, Señor. Wow, qué buen cristiano, ¿no? Yo creo que todos los demás se le quedaron viendo y dijeron: wow, qué cristiano. Wow, desde su juventud ha guardado todo eso. ¿Sí? Vea. Y el Señor, ¿verdad?, le dice: pues ni siquiera el primer mandamiento. ¿Bajo qué filtro nos estamos mirando usted y yo? Porque usted y yo nos vemos bien, nos vemos que no pasa nada, que no le estamos haciendo nada mal a nadie, que yo no ofendí, a mí me ofendieron, yo no dije, a mí me dijeron, yo no hice, a mí me hicieron, y bueno, tantas y tantas cosas. Y decimos: no, nosotros no. ¿Bajo qué filtro estamos diciendo eso? ¿Bajo el filtro de nuestra verdad, que somos dueños de la verdad? ¿Bajo el filtro de mis emociones, que son movidas, ¿verdad?, por la perspectiva incorrecta? ¿Bajo qué filtro estamos diciendo eso usted y yo, hermanos? ¿Sí? Y mire que estaba viendo que un filtro, hace unos días, unos meses atrás, estaba limpiando un aceite. Estábamos haciendo unos churros, y entonces cae la masa del churro al aceite, y de repente tira algunos pedacitos de la masa, y se empiezan a hacer pues algunos, se quedan los pedacitos ahí abajo del aceite. Y entonces, para poder reutilizar otra vez el aceite, pues tenemos que filtrarlo, tenemos que limpiarlo. Entonces agarramos ahí un filtro y comenzamos a vertir el aceite para que todo lo que se había quedado por ahí se quedara o sea, no pasara ese filtro, y que todo lo que cayera al otro recipiente pues fuera limpio. ¿Entendemos el concepto? ¿Bajo qué filtro estamos pasando? ¿Sí? Hay coladores que tienen los agujeros muy grandes. Le ha pasado, sobre todo a las amas de casa, ellas pueden entender mejor esto. Hay coladores que tienen los agujeros muy grandes. Si usted quiere colar algo, pues se va por los agujeros, ¿sí? Y muchas veces así es nuestra perspectiva. Nuestro colador tiene agujeros muy grandes, y lo que filtramos por ahí, pues, ¿verdad?, contamina lo que realmente debería de estar puro. Pero cuando pasamos el filtro de la palabra, ese filtro de la palabra tiene agujeritos muy pequeñitos, los cuales detienen todas las imperfecciones, todas las cosas que no son correctas, que pueden contaminar ese aceite, y lo único que cae es ese aceite puro. Amén. ¿Bajo qué filtro tú y yo estamos haciendo esto? El filtro es un aparato que está dispuesto para depurar, ¿sí? Entonces, ¿dónde quedó la santidad? ¿Dónde está la santidad con la cual Dios nos ha mandado a actuar? Muchas veces nos comparamos con aquellos que no conocen a Dios y decimos ser buenos, ¿verdad? Pero si nos comparamos con lo que dice la palabra, yo le dije hace un momento, nos comparamos con los que son más malos que nosotros. Decimos: pues ellos también lo hacen, ¿sí? Ellos también hacen esto, ellos también hacen el otro, y nos comparamos con ellos.
creo que no estamos bien en el filtro correcto o utilizando el filtro correcto. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta que tenemos que hacer lo correcto. Tenemos una serie de documentación que tenemos que entregar y bueno, de tiempo atrás, ¿verdad? Han estado sobre nosotros las autoridades con relación a la escuela, y bueno, nos han tratado de hacer la vida de cuadritos, ¿sí? Y hasta la fecha, y todavía la semana pasada, ¿verdad? Volvieron a venir y otra vez volvieron ahí a decir algunas cosas, y yo le dije, ¿sabes qué? Así, le voy a ser honesto, yo le dije, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer nada. Si quieres cerrarnos la escuela, ciérrala. Pero ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer nada. Porque cada vez que vienes, ¿verdad? Me pides esto, y ahora esto, y ahora esto más. ¿Sabes qué? Ya no. En verdad, todas las escuelas de la región, de la comunidad, están igual que nosotros. O sea, están cumpliendo con todo lo que me estás pidiendo. ¿De verdad? Vamos a la escuela de aquí, que está aquí. Vamos ahí, o vamos allá, ¿verdad? Una que está por allá. Vamos a ver si es verdad que todas están cumpliendo con lo que me estás pidiendo. Pero es una y otra, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a hacer. ¿Y qué creen? Que el Señor me regañó en ese momento y empezó a hacer la inspección otra vez y ahí a anotar algunas cosas. Y le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, porque creo que no me queda el ver por los demás, tengo que ver lo mío. Entonces discúlpeme por lo que le dije. A mí no me importa si los demás lo tienen o no lo tienen. Creo que debo de cumplir con lo mío. Entonces pues adelante, haga lo que tenga que hacer. Que necesitamos, que nos falta, y pues vamos a tratar de ajustarnos a lo que nos falta. ¿Bajo qué filtro, hermanos? Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros pretendemos, ¿verdad?, justificarnos con los demás para tratar de nosotros pues ser perdonados o que nos pasen por alto. Y a nosotros nos toca poder ordenarnos bajo el filtro de la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y seguramente en ustedes, en nosotros, hay cosas que no están bien ordenadas, y creo que en esta noche el Señor nos dice, tenemos que empezar a ordenarlas. Amén. En todos los sentidos, para que el filtro que pase por ella sea la palabra de Dios y no nuestro propio pensamiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Estoy a punto de terminar. Tenemos que mirarnos a través del filtro que es Jesucristo. Amén. Ese es el filtro más importante, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, primera de Pedro capítulo 5, váyanos rápidamente ahí, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Si igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, escuche, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque esto es lo importante, bueno, todo, pero es lo que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Él resiste a los humildes, y cuando vivimos Él resiste a los soberbios. Y cuando usted y yo vivimos bajo nuestra propia perspectiva, somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos, ya lo vimos. Y entonces Él, mire, nos resiste. Y esto es tremendo, hermanos. Yo no sé si nos habíamos puesto a pensar en eso. A mí me llama mucho la atención cuando la gente, ¿verdad?, dice, Dios bendice mi vida, Dios bendice a mis hijos, pero los hijos no quieren nada con Dios. Yo le dije, hay dos caminos: o el camino que estamos con Dios, o el camino sin Dios. No puede haber un intermedio. Pero Dios me ha dado la palabra, la promesa, que yo y mi casa le serviremos. Sí, está bien, qué bueno que te aferres a esa promesa. Pero si tus hijos no quieren nada con Dios, perdóname, aunque tengas la promesa, Dios no puede hacer nada.
Dios ya dio la promesa, pero ahora depende de que ellos puedan tomar la decisión de arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Amén. Y muchas veces vivimos bajo la perspectiva incorrecta, y por eso yo le dije hace un momento, tenemos mucha confusión, nos confundimos mucho, porque creemos que debe de ser de esta manera, conforme lo que yo digo. La Biblia dice que todo aquel, hermanos, que rechaza su palabra no tiene vida eterna. Amén. Que todo aquel que cree en Él tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Y creer es obedecer a la palabra. Dios tenga misericordia de todos nuestros familiares que no quieren saber nada de Dios, y que el día, ¿verdad?, en el cual pues Dios permita o los llame a su presencia, que todavía tengan una oportunidad. Dios quiera eso. Sí. Pero si no es así, hermanos, tenemos que vivir bajo la perspectiva correcta. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y un corazón soberbio es aquel que rechaza una y otra vez la palabra, que dice: no, yo me muero con la mía, perdón por la expresión, yo sigo bajo esa línea y no me importa lo que la Biblia dice, no me importa lo que los hermanos digan, no me importa lo que, ¿verdad?, se comparta. Yo sigo en esta línea y ni modo. Y está bien, es su decisión. Pero hermanos, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Padres que estamos aquí, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Si ellos viven bajo la perspectiva que ellos quieren y nosotros les permitimos que vivan bajo esa perspectiva, ¿qué va a ser de ellos? Y Dios va a demandar eso de nosotros, por no advertirles, por no detenerles, por no decirles: no, esto no se vale, esto no es correcto. Hermanos, creo que estamos llegando al tiempo donde Dios viene por su iglesia, y viene por una iglesia que viva en santidad. Amén. Y si nosotros seguimos permitiendo y tolerando, porque quieres mucho a tu hijo, quieres mucho a tu hija, quieres mucho a tu hermano, a tu hermana, y no le dices en lo que está mal, hermanos, Dios te lo va a demandar a ti. Pero si tú le hablas la palabra y él o ella no quieren, bueno, su sangre va a caer sobre de ellos. ¿Sí? Y yo sé que es complicado esto, porque ¿a quién le gustaría que su familiar se fuera al infierno? Pues a nadie, a nadie. Pero el que no querramos que se vayan al infierno no quiere decir que no sea una verdad. Está escrito en la palabra. Entonces vivamos bajo la perspectiva de Dios, de la palabra, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si esto está cayendo en nuestros corazones, yo creo que va a hacer que usted y yo vayamos corriendo con nuestros hijos y le digamos: hijo, Cristo te ama. Hijo, hija, por favor, lo que estás haciendo no es correcto. Busca a Dios, ve con Dios. Pero si nosotros participamos de lo que ellos hacen, nosotros les permitimos, hermanos, ¿qué va a ser de ellos el día de mañana? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Entonces me salí un poco, pero vuelvo a lo mismo. El orgulloso, ¿verdad?, rechaza la palabra del Señor. Y mire, la gracia, dice ahí: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia y el orgullo son enemigos. Son enemigos. No pueden estar juntos. ¿Sí? El orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo creo que merezco, en base a lo que yo pido. Y la gracia, hermanos, solo va a tratar con mi corazón en base a lo que Dios es. Dios es amor. Amén. Dios es amor. ¿Cuántos creen eso? No en base a algo en mí. No. En base a su corazón, en base a lo que Él es. La gracia actúa de esa manera, en base a lo que Él es. Por gracia somos salvos. Amén. No por nosotros, por lo que Él es. Un Dios misericordioso. El orgulloso exige y demanda que Dios le dé lo que Él quiere, lo que Él desea. Y hermanos, no es así. Entonces el actuar con una perspectiva incorrecta en nosotros es la principal base para la derrota, o es la entrada a la derrota. El vivir bajo nuestra propia perspectiva, ¿sí? Destruye nuestra vida y nos va a llevar a morir espiritualmente. Pero bueno, el Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe, nos recuerda una vez más ahí en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, hoy es dirigida a usted y a mí, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Escuche, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto es interesante, porque esa medida de la fe que Dios repartió a cada uno significa, hermanos, que debemos ver nuestra fe salvadora como un regalo de parte de Dios. O sea, la fe que tú y yo podemos tener es un regalo de Dios, no es de nosotros. Amén. Y no tenemos ningún fundamento, hermanos, de orgullo u opinión superior de nosotros mismos. No, la palabra del Señor. Y mire, el camino hacia la cima de la escalera es empezar desde abajo. ¿Amén? El camino para poder llegar arriba es empezar desde abajo, ¿sí? De hecho, en la iglesia de Dios, el camino para subir es bajar, ir abajo. ¿Ven? Ese es el orden correcto. Normalmente el ambicioso siempre quiere estar arriba, ¿sí? Pero en poco tiempo se va a encontrar abajo. Es todo lo contrario. Amén. El orgulloso, el que camina bajo su propia perspectiva, el que se cree dueño de la verdad, va a estar aquí, pero tarde o temprano va a caer. Pero aquel que se mueve conforme a la perspectiva de Dios, amén, no diciendo que Él tiene la verdad o que es dueño de la verdad, sino diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese empieza desde abajo y tarde o temprano será exaltado. Amén. Será bendecido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, que nuestro filtro sea la palabra del Señor. Es la única manera en la cual vamos a tener una buena perspectiva. Que Dios les bendiga en esta noche y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Oremos en esta noche. Padre, muchas gracias te damos con todo nuestro corazón. Gracias por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Gracias. Señor, estamos delante de ti con un corazón totalmente, Señor, desnudo. No podemos esconder nada, Señor, nada, absolutamente nada. Tú lo sabes y lo conoces todo de nosotros. Y no podemos, Señor, engañarte a ti. Y quizá durante mucho tiempo hemos caminado bajo nuestra propia perspectiva, creyéndonos dueños de la verdad y actuando como nosotros queremos y pensamos. Y la verdad es que hemos errado. La verdad es que nos hemos quedado ahí con un corazón orgulloso sin avanzar. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes. Y que a partir, Señor, de esta noche cada uno de nosotros podamos comenzar a vivir alineados a tu perfecta voluntad, bajo la perspectiva que dice tu palabra, Señor, para que podamos complacer tu corazón, para que podamos, Señor, vivir y deleitarnos, encontrar un deleite en esta vida que tú nos has dado, encontrar un deleite, Señor, en tu palabra. Ayúdanos. No somos perfectos y nos equivocamos una y otra vez, pero te amamos con todo nuestro corazón. Y Señor, queremos hoy en esta noche reconocer, Padre, la necesidad de ti cada día, cada día. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por cada hermano y cada hermana aquí presente. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto en sus corazones el poder estar aquí, Señor. Y te damos gracias porque queremos, Señor, que tú bendecirás al justo, como dice tu palabra, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor.